Hola, ¿qué tal? Esta clase es una introducción a la investigación cualitativa. La misma quisiera empezar por presentarles un diálogo imaginario, metafórico entre un maestro y sus discípulos. Un diálogo que después nos va a llevar al segundo punto, que va a tratar sobre la metáfora del conocimiento como espejo de la realidad, una metáfora que los investigadores cualitativos tratan de desmentir. Finalmente, después de estos dos puntos, vamos a ver con más detalles algunos aspectos clave de investigación científica y terminaremos observando un cuadro sinóptico, un cuadro que compara la metodología cualitativa con la metodología cuantitativa, con el fin de tener claramente establecidas estas diferencias entre ambos enfoques. Bueno, empiezo por presentarles un ficticio diálogo entre un maestro y sus discípulos. En esta metáfora, el maestro significa, un teórico de investigación, de investigador cualitativo, y sus discípulos serían los científicos positivistas. Los científicos positivistas veremos más adelante que son aquellos que hacen investigaciones cuantitativas. Bueno, en ese metafórico encuentro, los discípulos se acercan junto a su maestro y empiezan diciéndole: maestro, queremos entender el mundo. Siendo así, el maestro le hace la pregunta: pero ¿ya han leído los trabajos de los grandes pensadores? Sí, maestro, le responden, cada uno de ellos tal cual fuimos instruidos. El maestro profundiza: ¿y han practicado diligentemente esas meditaciones de manera profunda, como convertirse en uno con la infinidad del universo? Y los discípulos le responden: sí, maestro, con devoción y disciplina hemos hecho esto. Quiero interrumpir el diálogo para hacer significar que metafóricamente el maestro está hablando de lo que llamaríamos en una investigación cuantitativa el marco teórico. O sea que si alguien quiere entender el mundo, siguiendo este enfoque cuantitativo, debería empezar por leer las teorías, comprenderlas, meditar de ellas. Siguiendo el diálogo, el maestro entonces le hace otra pregunta. ¿Y han estudiado los experimentos, las investigaciones estadísticas, los modelos matemáticos de las ciencias? Los discípulos responden: sí, hemos ido todavía más lejos de su examen, maestro. Hemos estudiado en laboratorios, donde se realizan experimentos, donde se analizan las encuestas, donde se desarrollan y prueban los modelos matemáticos, etc. Está obvio que con esta respuesta los discípulos, que simbolizan los investigadores cuantitativos, se están refiriendo a la esencia del método cuantitativo, de la muestra, de la experimentación, de la prueba de hipótesis, etc. Entonces, al finalizar todo eso, al ver que sus discípulos hicieron todas estas cosas, el maestro le pregunta: pero ¿y todavía no están satisfechos? ¿Todavía quieren saber más? A lo que le responden: sí, maestro, queremos entender el mundo. Acá termina el diálogo, pero se viene la respuesta final del maestro. Quería llamar la atención nomás que acá llegamos tal vez a la esencia de la comprensión de la diferencia de las investigaciones cualitativas de las cuantitativas. Porque al hacer todo eso, al probar hipótesis, al saber explicar una situación por otra, al saber encontrar una causa de algún fenómeno, en ciencias sociales, en lo que se refiere al estudio de la realidad social, esto todavía no nos garantiza la comprensión de esta situación compleja que estamos
investigando. Entonces la respuesta de los alumnos del maestro es significativa. Con todo eso lo que hicieron, ellos simplemente reconocen que todavía no entienden el mundo, todavía no comprenden el fenómeno que están investigando. Entonces quisiera significar acá ya de entrada que el propósito de la investigación cualitativa es precisamente la comprensión, el entendimiento de ese complejo fenómeno que estudiamos y no solamente la explicación de algunos fenómenos. Entonces, siendo así, el maestro termina diciéndoles: pequeños míos, si es así, tienen que introducirse en el mundo como lo hacen ellos, aprender su lengua, participar en sus rituales y sus rutinas, probar el mundo, olerlo, mirar y escuchar, toquen y déjense tocar, escriban lo que ven y escuchan, escriban cómo piensan y cómo se sienten. En esa primera parte de la respuesta, figurativamente hablando, está la esencia del proceder de un investigador cualitativo. A diferencia del cuantitativo, este se deja tocar. ¿Qué quiere decir esto? Que entra y forma parte de la escena de lo que está estudiando. El investigador cuantitativo y su estrategia es totalmente contraria. Los investigadores cuantitativos prefieren no involucrarse con lo que están estudiando sobre pretexto que no quieren influir en las respuestas, no quieren influir en sus conductas, tampoco quieren tener sesgo de después interpretar mal la realidad que están estudiando. Sin embargo, el maestro le escribe que le recomienda que sí deben entrar, inclusive sus sensaciones subjetivas también tienen que someter como si fuera parte de lo estudiado. Escriban no solamente lo que ven y escuchan, sino escriban también cómo se sienten cuando lo escuchan, cómo se sienten, qué experimentan cuando ven lo que están estudiando. Y sigue explicando: entren en el mundo, observen y maravíllense, experimenten y reflexionen. Para entender el mundo, tienen que convertirse en parte de este mundo y al mismo tiempo mantenerse separados, una parte del mismo y aparte del mismo. Ahí está la tarea del investigador cualitativo, que entra, que se involucra, que trata de ser parte del mundo que estudia, pero trata de equilibrarlo. No se olvida que forma parte, que entró en este grupo precisamente con el propósito de entenderlo y de estudiarlo. Y termina: después vayan y regresen para decirme qué han visto, qué han escuchado y qué han aprendido y qué han llegado a entender. Este diálogo yo lo saqué del libro de Patton, que después en la bibliografía del curso se especifica la fuente. Esta historia, este imaginario diálogo, tiene como propósito, nuestro segundo punto, es deshacernos de la metáfora del conocimiento como espejo de la realidad. ¿Qué queremos decir con eso? Que simplemente creer que el conocimiento es espejo de la realidad implica que nosotros podemos observar en forma imparcial el mundo. Lo que vemos es como si lo que estamos percibiendo directamente es la realidad misma. Sin embargo, nosotros sabemos que entre el mundo y nuestra propia percepción, nuestra subjetividad, existe una barrera de la conceptualización, que todo lo que nosotros miramos, todo lo que nosotros vemos, observamos, interpretamos porque hay un concepto entre el objeto visto y entre nuestra percepción. Entonces, desde la perspectiva cualitativa de investigación, se considera que el conocimiento que estamos generando es el resultado de tres elementos. En primer lugar, es resultado del mismo investigador con todo su bagaje teórico que esto implica, con todos sus prejuicios. En segundo lugar, es consecuencia del objeto que estamos estudiando, de esas personas y grupos sociales que también influyen en la construcción del conocimiento que generamos. Y en tercer lugar,
también es consecuencia del método que estamos utilizando. Vamos a ponernos de acuerdo que si estudiamos un grupo social a través de una encuesta, repartiendo cuestionarios con preguntas cerradas, entonces el conocimiento generado va a ser distinto si estudiásemos ese mismo grupo, involucrándose en él, observando e interactuando con él en forma profunda y prolongada. Así que reconocemos acá lo que un místico hindú, Anthony de Melo, una vez dijo con una corta y muy acertada palabra. Dice, ves las personas y las cosas no como son, sino como eres tú. En otras palabras, nosotros pues nuestro conocimiento que generamos depende más de nuestra subjetividad que de la realidad externa. Así que estos principios de los cuales nos ocupamos en esos dos puntos tienen consecuencias críticas en cuanto a esa metáfora de espejo de la realidad, como si fuera una metáfora del conocimiento. En primer lugar, reconocemos que la observación, que es el método básico de toda clase de investigación científica, no es una operación sin sujeto que observa, sino que se realiza artificialmente en forma externa en el campo, que toda observación tiene un sujeto y ese sujeto está sometido a sus prejuicios, paradigmas que maneja, teorías que le guían. En segundo lugar, la observación siempre es el resultado de una mirada selectiva, por tanto construimos esta realidad. Podemos usar un simple ejemplo de contar los objetos que se encuentran en el lugar donde estamos. Yo en este momento estoy en una sala donde normalmente se graban clases de la universidad para cursos virtuales, pero usted está en su pieza, su recámara, o está en el auto, está en un aula, y hagamos esta prueba, contemos los objetos que se encuentran en el lugar donde estamos. Esa tarea, sin embargo, va a ser imposible si previamente no nos ponemos de acuerdo qué entendemos por un objeto. Yo acá al lado tengo una tapa de un pendrive que está dentro de la máquina que está delante de mí. Entonces, ¿esta tapa es un objeto o el pendrive es un objeto junto con la tapa? ¿O ya tenemos dos objetos? Tengo un celular que es un objeto, pero yo lo abro y ahí hay muchas aplicaciones. ¿Será que cada aplicación también es un objeto? Y dentro de la aplicación también encontraríamos muchos objetos. Entonces, si nosotros no nos ponemos previamente de acuerdo sobre el término objeto, no vamos a poder contarnos y nunca tampoco vamos a poder cumplir con esa tarea. Entonces, para cerrar, quisiera brevemente algunos conceptos claves para que nos quede claro de lo que se trata investigación cualitativa. Primeramente, en cuanto a la naturaleza de lo que estamos estudiando, y en segundo lugar, en cuanto a los objetivos y los procedimientos que nos proponemos. Entonces, desde el primer punto de vista, aspectos claves sobre la naturaleza de los objetos que estudiamos, en primer lugar, reconocemos la dimensión simbólica de lo que estamos estudiando, que es la realidad social, que todo lo que observamos dentro de un grupo social tiene un trasfondo que necesitamos descubrir para comprenderlo. En segundo lugar, queremos asumir también el punto de vista de los actores sociales, no solamente interpretar de afuera, sino ponernos en zapatos de ellos, tratar de comprender por qué actúan de esta y otra forma. O sea, asumir el punto de vista también de los que investigamos. En tercer lugar, queremos reconocer la cotidianeidad, las prácticas ordinarias como relevantes para el estudio. Este es muy contrario a una investigación cuantitativa donde se solamente seleccionan las cosas importantes, lo que interesan, lo que se llaman variables, y eso nomás se estudia. Desde el punto de vista cualitativo, creemos que hasta los más mínimos detalles pueden ser relevantes para la comprensión del fenómeno. Y queremos reconocer la naturaleza histórica de lo que estamos estudiando, que son personas, que son grupos sociales, que en su comportamiento conllevan lo que aprendieron de las generaciones anteriores, pasadas. También se asume
que el comportamiento, cualquier clase de comportamiento social, nunca obedece a leyes fijas, a reglas fijas, y siempre es dependiente de los contextos. Entonces, cada situación necesitamos interpretar dentro de ese contexto y no de acuerdo a una ley, digamos, genérica y general. Y finalmente, en cuanto a la naturaleza de nuestro objeto de estudio, reconocemos las diferentes dimensiones de la realidad social como sistemas abiertos, en continuo cambio y en una permanente construcción. Eso en cuanto a lo que estudiamos. En cuanto a la manera, la dinámica, en cuanto a los procesos y objetivos que perseguimos, la investigación cualitativa reconoce que su objeto de estudio no puede caer en los formalismos que se conoce en la investigación cuantitativa. Los formalismos en cuanto al tamaño de la muestra, los sistemas de muestreo, el procesamiento de datos, la presumida objetividad del investigador, etc. ¿No? El investigador cualitativo reconoce que su estudio no compatibiliza con este sistema metodológico. En segundo lugar, en la investigación cualitativa buscamos la comprensión, reivindicamos la perspectiva hermenéutica, o sea, interpretativa. Queremos interpretar para realmente entender el complejo fenómeno estudiado. En tercer lugar, en cuanto al método, el proceso, asumimos una actitud crítica ante lo que parece obvio y evidente. Nada tiene que parecernos obvios, tenemos que tener la capacidad de maravillarnos frente a diferentes fenómenos. Luego, en esta investigación no planteamos hipótesis en términos de enunciados cuantitativos fijos que luego tienen que contrastarse. Esa clase de hipótesis no existen, simplemente hay una realidad que queremos ordenar para comprender y esa realidad se va transformando a medida que realizamos nuestro estudio. Y también nuestra perspectiva es holística, queremos entender todo el fenómeno y no solamente algunos fragmentos de él. Los investigadores cualitativos tienen en cuenta también los efectos del conocimiento que pueden producir sobre el objeto de estudio, que obviamente hay una recíproca interacción y los sujetos intervienen y pueden influir sobre el investigador y viceversa. También el diseño de investigación cualitativa es flexible y es abierto. Todos los pasos se prestan a modificaciones de acuerdo al desarrollo de la investigación misma. Y finalmente, investigar cualitativamente requiere e implica un alto grado de creatividad por parte del investigador. Algunos dicen que investigar cualitativamente es como un arte que implica mucho la subjetividad, la creatividad del científico. Dichas esos puntos claves de investigación cualitativa, quiero terminar con un cuadro comparativo que preparé en mi PowerPoint, que van a poder observar en esta filmación, como también en clase virtual, van a tener a su disposición el mismo. El cuadro compara simplemente el paradigma positivista, digo positivista porque así le denominamos la teoría que sustenta la investigación cuantitativa, con el paradigma interpretativista. Por interpretativismo se entienden todas estas filosofías, corrientes filosóficas que sustentan este nuevo paradigma cualitativo de investigación social. Pues le decimos positivismo a la otra porque se habla de Augusto Comte, Emil Durkheim, Círculo de Viena, que ya vendría a ser el neopositivismo, mientras que el paradigma interpretativista se asocia con Wilhelm Dilthey, que fue uno de los primeros más significativos, que reconoció que las ciencias sociales, que él les llamaba culturales, ciencias de la cultura, tienen una naturaleza muy distinta que las ciencias naturales y el método para investigarlas también debería ser distinto. Bueno, el cuadro que le estoy presentando no parte de una metodología, no parte de métodos y técnicas, sino parte de una ontología. ¿Por qué? Porque en la metodología que se aplica
responde a la epistemología que confesa el actor, que es el investigador. Hoy en día se observa mucho la tendencia de unir técnicas cualitativas con cuantitativas y decir que hicimos una investigación cuantitativa. Esto es problemático desde varios puntos de vista, porque parece que olvidamos que la técnica o el método que estamos aplicando corresponde a la epistemología que nos guía en esa investigación. Y la epistemología es la teoría del conocimiento o la teoría de la ciencia que nos lleva a aplicar tal o cual método. Y esa epistemología a su vez se basa en una ontología, que es una percepción de la realidad, una teoría sobre el mundo que confesamos que tenemos. Por eso la ontología positivista se basa en lo que se llamaba realismo ingenuo, que luego pasó a ser realismo crítico, pero realismo en fin. Realismo en este caso implicaría la creencia que la realidad social que estamos estudiando se puede estudiar como algo objetivo, que existe fuera del observador, del investigador que lo hace. Sin embargo, la ontología interpretativista es el constructivismo que afirma que el mundo que conocemos es el mundo de los significados. O sea, lo que ya dijimos, que entre el mundo, entre la realidad y yo que lo conozco, existe una barrera de conceptos. Lo que conocemos son conceptos e ideas y no las cosas en sí. De esa ontología o de estas ontologías se desprende la teoría de la ciencia. La epistemología positivista afirma que los resultados científicos pueden ser ciertos si se basan en experimentos, búsqueda de leyes y explicaciones. Sin embargo, la epistemología interpretativista afirma la ausencia de ese dualismo entre el mundo investigado y el que lo investiga. Y afirma que lo que nosotros hacemos no es conocer directamente, sino interpretar, y buscamos los significados de nuestra interpretación y la comprensión de la realidad. Y de todo esto entonces se desprende la metodología cuali o cuantitativa en cada caso. Cuantitativa es experimental, se basa en la observación, técnicas cuantitativas, y estudia las variables. Las variables, no estudia las personas, situaciones, grupos, estudia las variables. Y la metodología cualitativa se basa en la interacción, la interpretación, y las técnicas cualitativas sirven no para estudiar variables, sino para estudiar situaciones, casos en profundidad. Eso es todo en la clase de hoy. Mucho gusto y hasta luego.